Estamos de regreso aquí en la agenda con Roberto Vizcaíno y Carlos Ramírez y haciendo una revisión de este Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2006 que se presentará, 2016, que se presentará hoy a las 5 de la tarde en el Senado y que fue realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado y por el Colectivo de Análisis de Seguridad, de la Seguridad con Democracia, ACCACEDRE. Vamos a dar rápidamente las redes para que puedan acceder. www.idb de Instituto IBD, Instituto Belisario Domínguez, .senado.gov.mx, en Facebook IBD Senado, en Twitter @IBD-Senado, de CACEDE es www.cacede.org, le repito, CASEDE, Facebook CACEDE y Twitter @CACEDE_org. Bueno, Raúl, lo que había planteado Vizcaíno. Mira, lo que está señalando Roberto es totalmente cierto. Esto es una historia vieja, no es una historia reciente. El gobierno configuró el Sistema Nacional de Seguridad Pública en la primera versión en 1996. Fue Arsenio Farell el que le pidió al presidente Zedillo que lo hiciera. En teoría, si hubiera despegado y se hubiera consolidado bien hace 20 años, eso estaría funcionando bien. Pero hubo muchos altibajos. El sistema tuvo un quiebre cuando llegó Fox a la presidencia, se creó la Secretaría de Seguridad Pública, siguió funcionando el sistema. El sistema era para distribuir recursos a los gobiernos estatales y municipales y en teoría pues para que empezara a funcionar bien, no solo con fuerzas federales, sino con fuerzas locales, la mejoría de las policías. Eso no funcionó bien, en parte por el desvío de recursos, por el robo del dinero, como es, y como todo el mundo lo dice y lo sabe, y Roberto estaba haciendo alusión directa a ello, y entonces ahora tenemos el problema que tenemos. Entonces eso lleva a un fenómeno más grave, que es el uso intenso de las Fuerzas Armadas todo el tiempo. Para cubrir el vacío, y no en todo el país, pero en muchas partes del país, en el norte del país principalmente y en algunos estados de la costa Pacífico. Raúl es experto en el caso de cómo Michoacán, pues todos gobernadores presos vinculados a los carteles michoacanos, pues quiere decir que algo pasó allí, ¿no? No solo les gustó el dinero del gobierno del estado, sino que además se nutrían de relaciones con el señor que está en el altiplano y que espero que no se escape la tuta, ¿no? Sí, entonces, este es el drama. Hubo desvío de recursos, no hubo control de recursos para que se hiciera el uso para lo que fue, que entrenar policías y profesionalizar policías, y no solo policías, también el tema de la justicia, porque los militares reclaman que cuando ellos detienen a alguien, si lo ponen en manos de la justicia, alguien infraganti, evidentemente criminal, en manos de la justicia, sale a la semana. Entonces, bueno, es un círculo vicioso, yo te detengo, yo salgo porque la justicia es muy débil. Entonces es un juego de servicios de inteligencia, ejército y marina, aparatos de seguridad pública y sistema de justicia que tiene que estar articulado, si no, no funciona. Sí. Hablaba de falta de continuidad, método y sistema. En 20 años ha habido muchas iniciativas que se ahogan, se desvían, no se supervisan. Y yo creo que fundamentalmente, que era lo que estábamos mencionando hace rato, ¿no? Que es la falta de este seguimiento, de un seguimiento de evaluación, saber, bueno, dónde se está mandando los recursos y qué se está haciendo con estos recursos, ¿no? Pero no al final de un sexenio. Deberían de haber estos mecanismos de evaluación que permitieran, ¿sí?, hacer un seguimiento y realmente saber si ese dinero está llegando a donde debería llegar y cuál es el efecto que se está obteniendo con esto, ¿no? En cuanto a lo que mencionaba Raúl sobre las policías municipales, a mí me extraña mucho, por ejemplo, que no hayan datos. O sea, realmente no sabemos quiénes son los policías municipales, cuáles son los perfiles, cuáles municipios sí tienen, cuáles municipios no tienen, quiénes recibieron cursos de capacitación, cuáles son los resultados realmente de estos cursos de capacitación. Vemos los policías y decimos, ¿cuántos policías municipales hay en México? Creo que en el 2008, ¿no? A propósito de eso, sí, hubo el compromiso de una base de datos. De una base de datos. Porque un policía municipal de un municipio puede estar en otro, nadie tenía la información de si habían salido mal o bien. Bueno, en Michoacán, cuando cambiaron los alcaldes municipales, y eso lo conoce bien aquí en el investigador Raúl Cepeda, se mandaban traer los alcaldes mandaban traer a los policías municipales a Sinaloa. Ya desde antes de tomar el poder ya estaban contratados sicarios de Sinaloa como policías municipales en Michoacán.
pues de qué se trata, ¿no? A ver, perdón, Irma, sí, con adelante. esto sí, o sea, esta base de datos, uno busca información y no hay. Las características de los policías municipales, pues quién sabe quiénes son, ¿no? No los conocemos, no sabemos quiénes son. Por ahí hubo un estudio hace años bastante interesante, precisamente donde daba una panorama, un panorama sociodemográfico de los policías. En estos momentos no contamos con esa información, ¿no? Raúl, vemos esta parte de los policías, pero hay un buen dato que me gustaría que platicaras. No es solamente que sean corruptos o que sirvan al narco, sino mencionas en tu estudio algo muy importante, la captura del Estado estatal o del gobierno estatal. Es decir, se meten ya a la estructura. En el caso específico de Michoacán sí hay evidencia clara de una componenda, en ese caso de los caballeros templarios y el gobierno de Fausto Vallejo por medio de Jesús Reina, que era el secretario de gobierno de Fausto Vallejo. Y claramente estos casos demuestran un poco también el problema que tenemos en la vigilancia que hay sobre el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y el tema de la corrupción. Es decir, nos tuvimos que enterar del caso de Fausto Vallejo hasta que hubo una intervención del gobierno federal para enterarnos claramente de cuáles eran sus relaciones con esta banda. Y eso demuestra un problema que es un problema muy local, que es de quién está controlando la acción de los gobiernos locales y quién está dando seguimiento a las labores en materia de seguridad pública. Porque claramente en ese caso específico, si recordamos los famosos videos de YouTube donde están platicando el hijo del gobernador, Rodrigo Vallejo y Servando Gómez Martínez, la conversación era cómo utilizar el C4. Es decir, el mecanismo de cámaras que usan para saber para dónde van, etcétera. Es decir, justo parte de la corrupción era utilizar la información del gobierno para que los caballeros templarios no fueran capturados. Entonces, esto lo que nos demuestra un poco lo que fue la intervención del gobierno federal por ahí de 2014 es que quizás necesitaríamos más información de cómo está operando en otros gobiernos locales, por ejemplo el caso de Tamaulipas. No sabemos específicamente qué sucedió en el caso de Tamaulipas, tenemos la idea del caso de corrupción de Thomas Yarrington, el caso de Veracruz, que ahorita es muy escandaloso el tema de la corrupción, pero también es muy relevante cómo Veracruz se volvió una de las entidades con más homicidios, con más desaparecidos, con más fosas, que han encontrado fosas enormes en el caso de Veracruz. Y hay un reporte incluso del International Crisis Group que ha hablado que durante el gobierno de Duarte y el gobierno de Fidel Herrera Beltrán creció de manera importante la presencia de los Zetas en esa entidad. Entonces, y parte de ese problema es uno de corrupción, seguimiento, otro de equilibrio político en las fuerzas locales. En el caso, como ustedes podrán leer en el documento, hay vínculos de todos los partidos políticos, en el caso de Michoacán, con esos gobiernos. Y por lo tanto un congreso local que debería ser que estuviese vigilando esto, no lo hace porque hay vínculos políticos que proteger. Entonces, un avance en un sistema de justicia, un sistema anticorrupción, un sistema de transparencia son muy importantes para evitar este tipo de cooptación de gobiernos locales, que en unos casos puede ser una cooptación voluntaria, es decir, que en este caso Vallejo voluntariamente participó en el estratagema de los templarios, o puede ser también, como se ha documentado en muchos casos, de presidentes municipales amenazados en todo el país por las organizaciones criminales, y ellos tienen que entregar, por ejemplo, el dinero del gobierno local a una banda específica. Es decir, a ellos les transfieren, por ejemplo, dinero de fondos especiales para seguridad o de prevención del delito, y puede terminar ese dinero en una organización criminal si el presidente municipal es amenazado de muerte. Entonces, y ese tipo de cosas hay que estarlas vigilando. Y curiosamente, una parte importante del debate público que hemos tenido sobre todos estos asuntos es que esto ya lleva pasando 10 años, al menos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Y a pesar de que tenemos eso, nuestros debates públicos son un tanto dicotómicos. Es decir, sí o no a la legalización, sí o no a la ley de seguridad interior, sí o no al sí o no al mando mixto, mando único, como se haga, cuando en realidad lo que tenemos es toda una serie de problemas sistémicos a los cuales tendremos que ponerles mucha más atención, que viene de reforma policial y de reforma del sistema de justicia. Por ejemplo, el IMCO y SIDAC han estado investigando constantemente la aplicación del sistema de justicia penal en México, de la reforma que devino en el sexenio de Felipe Calderón.
Y hay un retraso enorme de los gobiernos locales en implementar estos sistemas, que son los que nos deberían ayudar a identificar estos casos y prevenirlos, antes de que sea necesaria una intervención del gobierno federal y que tenga que de facto desaparecer poderes en una entidad, porque eso fue lo que sucedió en el caso de Michoacán. O sea, el sistema nacional de seguridad, voy a preguntarles esto. El sistema nacional de seguridad es un sistema evidentemente represivo, o sea, va a investigar y va a castigar a delincuentes. Pero ahí tenemos un problema, no investigan. No, es un sistema de distribución de recursos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es para que el gobierno federal distribuya recursos a gobiernos estatales y locales por la teoría de que la seguridad tiene que venir desde abajo, cosa que es correcta. O sea, teóricamente el Sistema Nacional de Seguridad Pública, si tú me dices un discurso del presidente o cómo está su ley, pues no tiene ningún defecto, o sea, está hecho por muy bien planeado. El tema es que es un sistema de distribución de recursos y que cuando llegan los recursos a donde deben de llegar, el que debe de usarlos para lo que debe ser ya no los usa para lo que debe ser. Ese es el problema. Porque yo recuerdo que al principio, lo van a recordar ustedes también, al principio de este sexenio se contrató a un general colombiano que había... Naranjo. Que tenía el mérito de haber terminado, se supone, con los cárteles, o al menos disminuido sustancialmente en Colombia, pero luego se fue. Y yo recuerdo que en las 2 o 3 conferencias que dio este general hablaba de eso, hablaba de establecer un sistema de vigilancia, no solamente en la repartición de los recursos y de los sistemas de seguridad, sino ir a otros ámbitos del Estado, el legislativo, el judicial y lo demás, porque lo que decía, como lo dice por ejemplo también Buscaglia y otros investigadores, es si el sistema que se establezca no impacta en todas las áreas del gobierno, pues será cojo. Claro, es clave el tema de la corrupción, porque no sabemos dónde está, y hay que decirlo, no necesariamente son componendas, sino también mal funcionamiento, poca planeación o implementación. Pero por ejemplo, en ese caso... ¿Puede ser interesado eso? No sabemos. ¿Ustedes cómo lo perciben? Yo no lo sé. Yo y es lo que... Sí, yo tengo, o sea, una porque opinión más escéptica. Es demasiado obvio, ¿no? Puede parecer obvio, pero de todas maneras necesitamos información para saberlo. El Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha intentado por muchos años establecer y medir el fenómeno criminal en México, y ha habido reportes de México Evalúa, del Observatorio Nacional Ciudadano, que hay discrepancias importantes entre lo que reportan los gobiernos al secretariado a lo que hay en estadísticas, por ejemplo, de INEGI. Ahí tenemos un tema pendiente. El otro tema pendiente, que es el tema de lo que vino a hacer el general Naranjo, que era hacer una gendarmería nacional que iba a servir como un cuerpo muy grande que iba a suplir al ejército originalmente, ese plan. Y de pronto tenemos un cuerpo en gendarmería relativamente pequeño, de lo que se planeaba en la Policía Federal. Entonces, parte del esfuerzo que tienen que hacer estas publicaciones es preguntarnos por qué no se han logrado implementar ciertas políticas públicas. Si una Policía Nacional es solo parte articuladora de un sistema de justicia. Entonces... No, tenemos un minuto antes de ir a la corte. ¿Ibas a decir algo, Roberto? No, le iba a preguntar a doña Irma, o sea, complementando esto, es justamente lo que usted estaba diciendo. O sea, hacer una base de datos de policías, o sea, darle un seguimiento a las cosas, ¿no? Regresamos con Irma, si nos permiten. Vamos a un corte, no se vayan.